El nombre propio de Dios, hermanos, el nombre propio de Dios, son 4 letras que les decía en la mañana que no se sabe, se dejó de pronunciar 200, 300 años antes de Jesucristo, no se sabe. El nombre de Jehová significa el Señor. Cuando decimos Jehová de los ejércitos, decimos el Señor, porque ese nombre tan sagrado, tan puro y tan santo, nomás se pronunciaba de persona a persona, de sumo sacerdote a sumo sacerdote. Entonces se dejó, cuando los griegos llegaron e invadieron Israel y Jerusalén, y empezaron ellos a querer dominar y a meterse en su cultura y a querer traducir sus libros, los masoretas escribieron el nombre de no lo pusieron como se pronunciaba, simplemente pusieron el Señor, Adonai. Y la palabra Adonai en medio de esas 4 letras es Jehová. Entonces nosotros decimos el Señor. Por eso nosotros, el nombre que le dio a Moisés está escrito con 4 consonantes que se leen al revés de como leemos nosotros. Nosotros leemos de izquierda a derecha y se leen de derecha a izquierda, pero no sabemos. Pero simplemente ese era un nombre sagrado y era para los líderes. El sumo sacerdote y los líderes sacerdotes de ese entonces únicamente lo conocían, eran los líderes. Por eso era una señal muy importante de que ese Dios que se les había revelado a ellos, que era el Dios de Jacob, de Abraham, de Isaac, ese Dios tenía un nombre propio especial en su relación de pacto con su pueblo. Y ese nombre nomás era conocido por los sumos sacerdotes de ese entonces, por los líderes. Por eso le dice, ve a los líderes. Le dice Dios, le dice, ve a los ancianos, eran los líderes. No dice, ve al pueblo, no, ve a los líderes, a los que conocen mi palabra, a los que invocan mi nombre, a los jefes de familias, ve a ellos. Y diles, Jehová el Señor dijo, diles el significado de mi nombre, yo soy. Y la palabra yo soy es de un verbo que significa que siempre eres. Como decir, puede pasar el tiempo, yo soy, yo he sido, yo soy, yo seré, yo siempre he sido. Yo soy el alfa y el omega. Simplemente no hay nada más arriba de mí. Yo soy. Eso es lo que significa el nombre. Y esa palabra de yo soy, eso se lo voy a dejar de tarea. Hay 4 veces en el Evangelio de San Juan donde Cristo mismo dice, si ustedes no creen que yo soy, no van a tener vida eterna. Si ustedes no creen que yo soy, no les serán perdonados los pecados. 4 veces Jesucristo mismo se autonombra el significado del nombre propio del Padre Celestial, del Eterno, del Altísimo. Porque Él mismo dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y ese es el Dios que nosotros servimos, por eso nos llamamos cristianos. Porque nosotros servimos a Cristo. Cristo, que es el Hijo del Dios Altísimo, que es el Dios de nuestro padre Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, el primer simbolismo que nosotros tenemos que entender es que nosotros debemos saber a quién servimos. Jesucristo es Dios. Por eso dice la palabra, un niño os ha nacido, Dios fuerte, Padre eterno. Ay, pero ¿por qué Padre? Porque es Jehová hecho carne, es Jehová, es Dios. Dice Jesús, el que me ha visto al Padre, entiéndanlo. Yo soy en el Padre y el Padre está en mí. Jesucristo, cuando yo adoro a Jesucristo, estoy adorando al Padre. Tanto amó Dios al mundo. ¿Quién? El Padre. Jesús, son palabras de Jesús. Tanto amó el Padre al mundo, a nosotros, a cada uno de nosotros, que ha enviado a su Hijo unigénito. Quiere decir, Él es la línea directa. Y Él se hizo carne y pagó por nuestros pecados. ¿Para qué? Para que yo pudiera tener acceso al cielo, al eterno, porque Dios es espíritu, nadie lo puede ver. Dios es uno, Dios es el creador, Dios es espíritu. Entonces, para yo tener acceso al Padre es únicamente a través de Jesús. Y ese es el anuncio que hacemos, nada más. Que la gente, nomás hay un solo camino para entregarse, para tener ese encuentro personal con el Padre, para tener el perdón de pecados, para tener vida eterna, para tener vida nueva. El único es Jesús, Jesús, Jesús. Y ese nombre que es yo soy, es en el nombre que fue Moisés a hacer esa obra tan maravillosa. Y se lo dijo a los líderes, y dice, y tú y los líderes, tú y los ancianos vayan, o sea, los líderes del pueblo, y tú van a ir con el líder de los egipcios, que es el rey,
y dile, y ahí le dice, dile, Jehová, o sea, el Señor. Los egipcios adoraban muchos ídolos. Tenían una especie como de 12 reyes, 12 dioses que habían copiado de los caldeos, que habían copiado, eran como del Olimpo. Los mismos griegos copiaron de los dioses egipcios su propio Olimpo. Con otros nombres eran los mismos. Demonios. Ángeles caídos. Pero Jehová Dios, el Señor, va y le dice, voy a poner juicio. Dice, voy a poner juicio, voy a sacar a mi pueblo, no nomás de los egipcios, sino también de ese poder espiritual que está detrás de ellos, que porque están cautivos por los demonios. Por eso la lucha espiritual que hubo entre Dios y los egipcios fue una lucha espiritual, pero de vencer a los ídolos de los egipcios también. De vencer ese poder espiritual a través del cual, en el nombre del cual, los magos hacían milagros falsos. Pero Jehová Dios, ¿quién lo puede detener? Él es el único. Dice la palabra, Él es Dios de dioses, aún de los más altos. Dice la palabra que el nombre de Jehová, el nombre de Jesucristo, Jesucristo es la cabeza de todo poderío, de toda potestad, de todo trono, de todo poder que se nombre en este siglo, en el venidero. Sobre todo poder y autoridad está el nombre de Jesucristo. Amén. Y en ese nombre nosotros trabajamos, hermano. Nunca se te olvide eso, siervo de Dios. En el nombre del Altísimo, del Señor Jesucristo, tú trabajas. Y todo tiene que estar bajo su autoridad. Dice, toda rodilla se tiene que doblar. Toda rodilla. De nosotros los seres humanos y de todos los seres angelicales se tienen que poner bajo la autoridad de Jesucristo. Dice la palabra de Dios en capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Y al final, el mismo Jesucristo se pondrá bajo la autoridad del Padre para que Él tenga preeminencia por sobre todas las cosas. Ahorita hay lucha espiritual, no nada más aquí en la tierra, a nivel del universo. Porque hay seres espirituales que no se quieren sujetar a Jesucristo. Hay seres humanos que no se quieren sujetar a Jesucristo. Y Dios se vale de la debilidad de nuestras fuerzas. Porque como iglesia quizás dices, oye, pero pues, ¿quién eres tú? Si saliste de las drogas, ¿quién eres tú? Si saliste de la depresión, ¿quién eres tú? Si saliste de este problema, ¿quién eres tú para hablarme del Dios? Pues fíjate, Dios se vale de lo que no es para atontecer y ensombrecer lo que dicen que es aquí en el mundo. Dios se vale de nosotros, hermano. Dios se vale de simples personas que aman a Dios de corazón para llevar a los pies de Cristo a más personas que tienen eminencia y pueden lugares de eminencia y de poderío. Pero nunca se te tiene que olvidar que tú lo que haces es en el nombre todopoderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Jesús, antes de irse al cielo, les dice algo a los discípulos. Toda autoridad, toda potestad me ha sido dada. ¿Quién se la dio? El Padre. El Padre. Toda autoridad, dice Jesús. Y una vez que resucitó y que salió de ese sacrificio cruento, donde entregó voluntariamente su vida por nosotros, y donde ni la muerte lo venció, Él resucitó sobre la muerte y venció a la muerte. Y eso que dicen de la muerte santa, la venció en la cruz del Calvario. Y una vez resucitado y antes de ascender a los cielos, le dijo, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ese es en el nombre de Jesús que yo tengo que hacer, obrar. Pero yo necesito tener mi relación muy cuidada con Dios. Yo necesito fortalecerme en el Señor y en el poder de su fuerza. Es un lujo que no me puedo dar. Me acuerdo que cuando íbamos a levantar obra aquí, unos hermanos que convivíamos de otra iglesia, pensaban que andábamos en la carne haciendo cosas y que discusiones y que chismes. Y fui a hablar con el líder. Y que tú crees, así de frente, me he enfrentado a tantas personas, de frente le dije, ¿tú crees que si Dios me está pidiendo que levante obra para Dios, ¿tú crees que me voy a dar el lujo de andar en niñerías y en tonterías con pleitos y mis diretes? Y que si te digo, ¿tú crees que voy a estar haciendo algo injusto? Necio. Tantos años en el camino y no te das cuenta que para poder levantar obra necesitamos vivir una vida de santidad. Es un lujo andar en el pecado, es un lujo andar en lo chueco.
¿Por qué? Porque son puertas que tú, no Dios, tú le abres a Satanás para que te quiera robar, matar y destruir. Es una lucha espiritual de verdadera. Por eso, hermanos que han venido aquí y que buscan atención, lo primero que les digo, yo te voy a apoyar en oración. Porque lo que más necesitas es oración. ¿Y por qué oro? Para que te conviertas. Yo oro para que te conviertas. No quieres que oro nomás por protección. Yo oro para que te conviertas y para que no le des lugar al diablo. Porque todos somos propensos en nuestra debilidad de irnos por un camino chueco. Todos, hermanos. Y siempre debemos estar por eso orando mucho. Para que los que están trabajando en la obra del Señor estemos viviendo una vida lo más sencilla, lo más humilde, lo más integrada a Dios, al mover de Dios, lo más limpia posible. Yo sé que no es posible la perfección porque somos imperfectos, pero Dios ve la intención del corazón, hermano. Y uno tiene que cuidar del Señor, ayúdanos, porque cuando uno quiere trabajar para Dios, se nos vienen a veces las tentaciones, se nos vienen las pruebas. Jesucristo, cuando fue lleno del Espíritu Santo, hermano, el Espíritu Santo mismo lo llevó al desierto para ser tentado, para ser fortalecido, para que me entiendas. Porque a veces la tentación la vemos como algo negativo, no, para ser levantado, para ser sostenido. Yo hay dos veces que le he dicho hay dos veces en mi vida, como en el ministerio, que le he dicho a hermanos, Dios me ha mostrado que yo te tengo que ayudar para que seas pastor. Digo, así que prepárate, entrégate más, busca de Dios, o sea, van a venir las pruebas, porque cuando Dios te levanta para un ministerio, vienen las pruebas, hermano. Porque Cristo lo pasó así, cuando fue lleno, antes de hacer un milagro, Él vino, fue lleno de Dios, fue lleno de su presencia, y fue enviado por el mismo Espíritu Santo, en control de todo, porque el Espíritu Santo está en control de todo, y lo llevó a aprender a vencer todas esas tentaciones. Más aprender a fortalecerse en el Señor como en entrenamiento. Antes de salir a la guerra, Dios te pone en entrenamiento. Y a las dos personas que les he dicho, les digo, tienes que cuidar tu corazón. Y les digo, voy a orar por ti, pero tienes... Y eso, haz de cuenta que no les digo, haz de cuenta que pasó el consejo por oídos sordos. Se van con la primer viento de doctrina que no debe ser. O empiezan ellos mismos a flaquear y a volver a hacer cosas de la carne. Y no son aprobados. Y si no eres aprobado, pues Dios no te envía. Por eso, hermanos, Dios nos está llamando a todos a servirle a Dios, pero servirle a Dios es cosa seria, hermano. Servirle a Dios es cosa del reino de los cielos, que se ha instalado aquí en la tierra. Es cosa seria y es cosa verdadera. Y es una obra divina, porque el que hace la obra es Dios. Tú simplemente tienes que obrar en el nombre de Dios. Pero el que hace la obra es Dios. Y prepárate para fortalecerte en el Señor, prepárate para la prueba, prepárate para mantenerte firme en el Señor, y no juegues con Dios, no permitas hacer cosas o decir cosas, no dejes ninguna puerta abierta de coraje, sentimiento, resentimiento, sino si tienes que pedir perdón, pide perdón, ponte en paz con todos y mantente firme en el Señor. Y deja de ocuparte y de distraerte tanto en lo que el mundo te ofrece, porque eso no nutre tu alma. Y lo que nutre tu alma no está en el mundo, está en Dios. Está en su palabra, está en buscar de Dios. Dios quiere hacer cosas grandes con todos, hermanos, porque no es para unos cuantos el llamado a servirle. Es para todo aquel que invoca el nombre del Señor, estamos todos llamados a servirle. Pero necesitamos pagar ese precio especial que Dios quiere que paguemos. Para terminar,